8:03 de la mañana, lo decías, Connie. Bueno, tenemos muchos temas para profundizar con una figura que ya entrará en breves segundos al estudio. Nos referimos al ministro de Seguridad, Luis Cordero, porque también él en su minuto fue el ministro de Justicia y fue el que dio probablemente el puntapié, levantar la piedra respecto a lo que ha sido el plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos. Un tema que ha tomado el debate en estos días. El otro se refirió a este punto la propia candidata Evelyn Matei, cuando dijo que lo que no se quería justicia, sino que venganza. Ha sido muy explícito también Johannes Kaiser sobre este tema y marcó una parte muy interesante del debate que tiene que ver con los derechos humanos, con posibles indultos a violadores, ¿no es cierto?, de derechos humanos. Y de eso y más vamos a conversar esta mañana con Luis Cordero, que ya lo tenemos acá con su cafecito. Y ya viene como de un par de actividades, así que no, ya está, son 8:04 y ya viene como hace un rato funcionando. Es como la tercera actividad del día. Ministro Cordero, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno tenerlo por acá, muchas gracias. Sí, yo le pregunté tempranito, pero ya fue a correr porque a veces, digamos, parte de la mañana sí, pero no, ya había tenido actividades de otro tipo. Así es. Bueno, ministro, harto que hablar, pero partamos por lo que planteaba Claudia y toda esta polémica que ayer se tomó parte del debate presidencial. Nuevamente se cuestiona primero el plan de búsqueda. La candidata Matei se le preguntó, trató de aclarar, a mí no me quedó tan claro lo que quiso decir, pero dijo que no es que ella pensara que el plan de búsqueda estaba siendo una venganza, sino que hay quienes sostienen que es una venganza. Pero después Johannes Kaiser dijo de frentón que está sirviendo como una venganza y hubo también cuestionamientos directos al servicio médico legal diciendo que digamos acusando que hay osamentas que no han querido ser identificados por razones políticas. ¿Qué le parece a usted y cuál es su respuesta? Porque usted conoce bien el tema, también los problemas que ha tenido el servicio médico legal en su momento, 2023 creo que fue, digamos, cuando estuvieron esas. Y si me permite, quería añadir a la pregunta que en el caso del ministro Luis Cordero no es solamente el ministro de Justicia en su minuto, sino que él tiene una doble postura. Uh-huh. Es hijo de un carabinero y tuvo un tío detenido desaparecido. Dos tíos abuelos son detenidos. Entonces digo, tiene también, ¿no es cierto?, un cruce respecto de una vivencia de ambos mundos. Sí. A ver, yo creo que lo que ha pasado es como a rato sentí que habíamos vuelto a 1991, ¿no? Yo creo que las primeras declaraciones de la candidata Evelyn Matei trataron de ser aclaradas por Guillermo Ramírez, el diputado, tratando de darle un sentido que no era una declaración contra los familiares. Yo lo que dije originalmente era que mi impresión, incluso yo trataba de interpretar el contexto de buena fe de lo que ella estaba diciendo, más bien me daba cuenta que ella no había leído el Plan Nacional de Búsqueda. Creo que la aclaración que hizo ayer en el debate de Archie me vuelve a insistir que no lo ha leído en el fondo. Porque el plan tiene un propósito muy específico, tiene un diagnóstico muy claro, está ahí todo lo que ha hecho el Estado de Chile con sus distintas administraciones. Pero ella dijo derechamente ayer, no solo lo del tema de venganza, ella dijo que la búsqueda de detenidos, que ese plan era un trabajo que se ha hecho pésimo. Sí, sí, yo tengo la impresión de que profundizó en el desconocimiento, eso es lo primero. Lo segundo es, el plan fue un esfuerzo colectivo en el cual también participó la oposición en las conversaciones y todos partieron de la base que al plan había que cuidarlo, especialmente porque es un plan pensado en los familiares. La mayoría de las personas probablemente no saben, pero la mayoría de los familiares son familiares no organizados. Es decir, son personas que han vivido su duelo y sus trayectorias de vida gestionando el dolor de lo que implica eso. La desaparición forzada probablemente es el crimen más atroz porque una vez que se ejecuta, todos los días los padecen los familiares. Lo segundo es que creo que lo que ha vuelto a reivindicarse como argumentos, tratando de ocultarlo detrás del plan, es los argumentos de, esencialmente, los abogados y los condenados en materia de derechos humanos que están hoy día privados de libertad, esencialmente, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos visto. Y lo tercero tiene que ver con esta idea de instalar mentiras manifiestas. O sea, el Servicio Médico Legal y el ministro Gajardo se han referido ya en 3-4 oportunidades a que el presupuesto fáctico sobre el cual descansan las afirmaciones son completamente falsas. Y pese a eso,
se siguen sosteniendo mentiras públicas en el fondo. ¿Y cuáles son esas mentiras públicas, por ejemplo, respecto de las osamentas? Porque hay una diferencia técnica que es verdad y que lo ha explicado ayer, lo salió a explicar la directora del Servicio Médico Legal. Hay osamentas que están periciadas pero no identificadas. Pero, claro, no es por falta de voluntad política, sino que hay un problema de pruebas de ADN. Sí. ¿Por qué no lo explica, ministro? Porque, claro, da la impresión de que... Y hay gente que ayer me tocó que decían, bueno, pero es obvio que el Servicio Médico Legal también no hace las cosas bien. A ver, lo que pasa es que el Servicio Médico Legal, yo creo que en algún momento con ustedes lo conversé sobre este punto. Sí, el Servicio Médico Legal ha cometido en el pasado errores que han afectado a los familiares. Solo quiero recordar los hechos que afectaron severamente a las familias con los errores de identificación del patio 29. Entonces, pero respecto de lo que ha ocurrido en el último tiempo, el Servicio Médico Legal no solo tuvo destinados recursos, se realizaron las clasificaciones, se han realizado las pericias, pero creo conveniente tener presente que el Servicio Médico Legal actúa también sobre la base de las instrucciones de los jueces, en este caso de los jueces de dedicación exclusiva, que en el caso específico de las cajas que estaban en la Universidad de Chile, están bajo supervisión judicial. Entonces, vuelvo a insistir lo siguiente. Hay una tesis que han esgrimido, que es una tesis política, no es una tesis jurídica, que han esgrimido durante largos años los abogados de violadores a los derechos humanos, y es que toda la información la tiene el Estado, y acá hay una especie como de contención de información para mantener el tema abierto. Y yo creo que esas personas, sencillamente, me parece un juicio de deshumanización no solo muy grande, sino que además es no comprender el dolor de los familiares que implica esto. Ministro... En el fondo. Entonces, hay dos dimensiones de esto. Primero, yo insisto, el ministro Gajardo y el Servicio Médico Legal se han pronunciado categóricamente, pero yo sobre este punto mi reflexión sería, cuando se cumplieron 50 años, el Plan Nacional de Búsqueda fue lanzado y tiene toda una dimensión en torno a la construcción de las trayectorias. El país tiene ciertos consensos sobre lo que ha ocurrido. Sí, los tiene. Eso es el punto es, un cierto consenso de lo que había ocurrido en este país, y la derecha democrática en este país lo había enfrentado hidalgamente, en mi opinión. Esta elección lo que está mostrando es que hay una fragilidad sobre ese punto, y eso es extremadamente complejo porque hay una de las cosas de los esfuerzos colectivos que el país ha hecho desde el retorno a la democracia a propósito de la construcción de su proceso de transición y de su proceso de verdad, es evitar que esos delitos de lesa humanidad se puedan cometer en el futuro. Ministro Luis Cordero, cuando vemos que finalmente no solo aparece acá la discusión respecto del rol del Servicio Médico Legal, del plan de búsqueda, también aparece ayer y lo plantea Johannes Kaiser respecto de un posible, él no ocupa nunca la palabra indulto, pero cuando dice cerrar el capítulo, en el debate no ocupó... No, pero después se lo preguntan. En el punto de prensa le volvieron a preguntar y volví a escuchar que decía cerrar el capítulo, pero todo el mundo entiende, no sé si ocupó la palabra indulto, ¿ya? En el debate abiertamente no, quizás se dio como por entendido. No usó la palabra indulto, pero uno entendió que sí. Bueno, pero mi punto es, ¿hay aquí en Chile, se abrió una grieta? ¿Hay una grieta hoy día? Porque usted habla del plan de búsqueda casi con emoción, lo veo. El presidente se reunió ayer también con familiares de detenidos desaparecidos, pero quizá cuando hay figuras que hablan y cuestionan esto es porque también a lo mejor hay un sector de la sociedad que también quiere cerrar el capítulo. Entonces, ¿hay una grieta finalmente aquí todavía sobre el tema de los derechos humanos? Yo creo que esto lo conversamos cuando se lanzó el Plan Nacional de Búsqueda. El plan tiene por propósito también sanar las heridas de este país, en el fondo. La mayoría de las personas que han sido detenidas y condenadas en materia de violación de derechos humanos nunca han aportado antecedentes útiles a las investigaciones para poder dar con la búsqueda. Han sido muy pocos y escasos. Y la característica común que han sido personas más bien alentadas por sus familias o bien enfrentando su destino final, en el fondo. Entonces, en Chile hay una cosa que es muy evidente. Chile optó por un mecanismo para abordar su proceso de transición, que es enfrentar su modelo de justicia de este modo. El Plan Nacional de Búsqueda es un complemento que está vinculado esencialmente a las trayectorias, su propósito no es judicial,
es un gesto de mínima reparación. Si el Estado cometió los crímenes, el Estado tiene que realizar la búsqueda. Y lo que a mí me parece que es problemático, y que es problemático en general en las sociedades que han tenido fractura, es cuando comienzan a utilizar argumentos para reescribir esa historia o derechamente suprimir la memoria. Yo creo que hay que tener cuidado con el elogio al olvido, porque en ese contexto lo que suele ocurrir es que con posterioridad se pueden volver a cometer los mismos errores. Por eso es tan trascendente, creo yo, en mi opinión, reivindicar, en mi caso, sobre todo la experiencia que yo tuve en el proceso de elaboración del plan, a la derecha democrática de este país, que nunca, en mi opinión, ha negado esta situación y por el contrario han sido activos partícipes. Yo creo que ese mundo debe estar muy incómodo y yo lo represento en el diputado Ramírez, el diputado... Él ha sido una persona bien correcta en este tema y trató de darle un contexto a esas explicaciones, entendiendo la importancia que tiene el Plan Nacional de Búsqueda para el país. Y entonces usted entiende las palabras y la crítica de Evelyn Matei, porque uno podría esperar esas críticas de Johannes Kaiser, pero de Evelyn Matei. No sé, me cuesta entenderlo y me cuesta fundamentalmente porque después de las declaraciones que hizo ella a Radio Agricultura, cuando habló de las muertes inevitables y generó... De hecho, para que figuras destacadas del exmundo de la concertación, muchos de ellos los cuales yo los tengo bastante aprecio, adhirieran a su campaña. Ella hizo una declaración pública en materia de derechos humanos. Creo que ella tenía una oportunidad ayer que desaprovechó. Y yo lo lamento, más bien lo lamento por ese mundo de la derecha. Son 8:15, perdón. Sí, para ir al ministro más de Seguridad y aprovechar el tema de crimen organizado. Solamente porque, bueno, justo fue el anuncio, porque esto se dio también después del anuncio que hace el presidente Gabriel Boric de que Punta Peuco deja de ser, ya se había hecho el anuncio, pero ahora se concreta, ¿cierto? Deja de ser una cárcel especial, ¿cierto? Y pasa a ser una cárcel común. Y Johannes Kaiser dijo lo siguiente ayer, voy a cerrar el capítulo para todos, dice, usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlos con delincuentes comunes solamente porque a usted no le caen bien políticamente. O sea, yo creo que su afirmación carece de lógica porque esas personas están privadas de libertad por condenas judiciales, no por un problema de si caen bien o caen mal. Claro, no por simpático. No, y en segundo lugar, quiero recordar que las personas condenadas por delitos de lesa humanidad también están privadas de libertad en Colina y están segregados. Son mecanismos de segregación dadas las características de esa población. Y por cierto, son condenas por delitos de lesa humanidad que más o menos en el derecho existe acuerdo que dado ese tipo de delitos son delitos que no merecen ser indultados. Esta es una discusión que por lo demás es una discusión bastante antigua entre nosotros en el fondo, pero yo creo que hay que tener cuidado con decir que esas personas están privadas de libertad más bien por una voluntad arbitraria de alguien. Hay condenas judiciales ejecutoriadas que implican que muchas de ellas, algunas de esas personas están condenadas a más de 500 años en nuestro país. Son 8:17, estamos con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, aquí en Pauta de Análisis. Hay otros temas que también marcan los debates, que están muy presentes y tienen que ver, por ejemplo, los temas de seguridad pública, crimen organizado. Lo han dicho todos los candidatos, específicamente los candidatos más de la oposición, que su batalla es contra el crimen organizado. Y tenemos también aquí una serie de figuras, no es solamente tratar de decir se acaba el crimen organizado. Hay instancias que me imagino que para el Ministerio de Seguridad son claves de poder ver qué pasa aquí con las policías, qué pasa con las Fuerzas Armadas, qué pasa aquí con Gendarmería. Ahí se abre también, ¿no es cierto?, todo un abanico en el que hay que trabajar porque el crimen organizado avanza cooptando instituciones. Sí. Connie, tú tenías ahí, ¿no es cierto?, como alguna inquietud respecto de ese punto. Sí, bueno, quería preguntarle, ministro, porque en este momento, y la información está en desarrollo, ¿cierto?, se está desarrollando un operativo en Iquique, más de 15 viviendas allanadas, por una red de tráfico de gendarmes al interior de una cárcel, entiendo que es Alto Hospicio. Hay 10 funcionarios al menos involucrados y lo que se dice, información que hay es que ingresaban drogas al penal y que estaban un poco al servicio de 2 narcos poderosos que estaban al interior de la cárcel y que además se daban vida de lujos los gendarmes. ¿Nos puede contar de qué se trata? Porque es un caso, digamos, a la luz de estos datos, gravísimo. No, es muy grave. El punto de prensa será en Iquique ahora a las 8:30, en el cual participará la fiscal de Tarapacá. Está el director de Gendarmería allá, el subsecretario de Justicia. Y mi actividad temprano el día de hoy comenzó en el cuartel general de la Policía de Investigaciones,
haciendo el monitoreo de lo que fueron estas entradas de registro y las detenciones, en la que me acompañó también el ministro Gajardo, y de ahí me vine para acá. Los detalles se van a entregar a las 8:30, pero esto forma parte de una estrategia más global que ha estado trabajando Gendarmería desde el año 2023 en particular, que ha dirigido en su oportunidad el ex subsecretario Gajardo, hoy día ministro Gajardo, y donde el actual director Rubén Pérez ha tenido un rol muy significativo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Los detalles se van a entregar ahí. Pero los detalles que acabo de entregar... están más o menos en el contexto, pero es fruto también del trabajo de investigación interno de Gendarmería. Ahora, lo que va... Pero estamos hablando de 15 gendarmes. 10 gendarmes o por 10... Es un poco más, los detalles se van a entregar a la... Ya, pero estamos hablando de gendarmes que estaban están cooptados por el narcotráfico. Es una red que operaba al interior de... Ya, pero esto se une, ministro, si aprovechando... Quiero seguir, a propósito de tu pregunta, ¿no? El crimen organizado no es solo una batalla para abordar las economías ilícitas que están asociadas a ella, sí, ¿no? Yo creo que crimen organizado no es solo narcotráfico, no, es un conjunto muy amplio, con mercados ilegales. Y lo relevante, además, de los últimos años es que el crimen organizado se potencia en la medida que tiene proyección transnacional. Y por eso requiere de no solo el funcionamiento de las policías nacionales y los ministerios públicos nacionales, sino que también la cooperación internacional. Y lo tercero, que yo creo que es lo relevante, es que atacar el crimen organizado no es solo atacar la violencia, es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y el funcionamiento de la economía, por dos razones. El sistema democrático, porque la cooptación del crimen organizado de las instituciones permanentes del Estado, sí, lo que hace es que degrada el Estado de Derecho muy severamente, ¿no? Y en segundo lugar, afecta a la economía porque inyecta una cantidad de recursos de la economía informal. El BID hace reuniones sobre el tema, pero permítame porque antes que se nos vaya el tiempo, ministro, tenemos lo de Gendarmería hoy día, ¿no? O sea, no deja de ser que tengamos, ¿no es cierto?, un número muy importante de gendarmes en cárceles en el norte. Que es una iglesia, sí, perdón, es una cárcel clave en el norte. Ya, o sea, tenemos no el año pasado ni hace 2 años, este año, información, ¿no es cierto?, de militares que traficaban droga. En la misma región. Tenemos también, ¿no es cierto?, personal de la FACH que iba a subir ketamina en la misma región. Entonces, cuando empezamos a ver la seguidilla, a juntar los recortes, entonces la verdad es que estamos en una situación mucho más compleja respecto de cooptación de instituciones, de Fuerzas Armadas, de lo que teníamos. ¿Y qué pasa? Y brevemente, ¿qué pasa ahí con otras regiones? Con Araucanía, por ejemplo, con Iquique. Las dimensiones de cómo operan las organizaciones criminales nacionales o internacionales tienen diversificaciones territoriales que son muy distintas. O sea, la situación de la macrozona norte... Pero no se nos está yendo de las manos cuando las... No, es que hay dos dimensiones que son distintas. Una de la macrozona norte y otra de la macrozona sur. La macrozona centro también tiene dimensiones completamente distintas. Una de las formas de abordar esta situación es con golpes de estas características. ¿Son golpes aleatorios? ¿Son golpes de fortuna? La respuesta es no. Corresponden a investigaciones previas que permiten dar esos golpes. Ahora, los sistemas democráticos tienen, y los países tienen dos maneras de hacer esto. O evaden públicamente enfrentar este problema, o lo hacen directamente. Chile ha optado por lo segundo. Y optar por lo segundo significa actuar, ser intolerable frente a este tipo de situaciones, y sobre todo aplicando no solo las sanciones más severas, sino que interfiriendo en esas funciones, pero además, ojo con esto, dándoles publicidad. Es que esto no es menor, porque una de las maneras también de disuadir a quienes cometen o desean cometer o utilizar al Estado con ese fin es la forma y modo en que el Estado actúa y cómo lo hace con publicidad. Por cierto, eso tiene costos, porque la percepción pública evidentemente es, mire, tengo varias instituciones comprometidas, pero yo invito por un momento a una reflexión, a un paso adicional y decir, ok, pero eso es posible porque usted tiene instituciones proactivas desarrollando acciones en su interior. Pero ¿eso qué demuestra? Demuestra que las organizaciones criminales tienen capacidad para permear instituciones y por lo tanto los mecanismos de control institucional tienen que ser mucho más severos, no solo en las que se han detectado este tipo de contactos
y penetraciones, sino que también en otras instituciones, por cierto, que podrían estar en situaciones con algunos áreas de riesgo. En el fondo. Claro, usted dice que hay que destacar en el fondo que esto, por ejemplo, el caso que se está llevando, el operativo que está llevando a cabo ahora, es fruto de una digamos, investigación al interior de Gendarmería, ¿cierto? Y eso significa que las instituciones, entre comillas, funcionan. Ahora, quiero preguntarle, esta red, porque estamos hablando de una red de gendarmes que operaban, digamos, con líderes del crimen organizado y narcos al interior de una cárcel. ¿Es una red que está también operando en otras partes de nuestro país? Usted me está pidiendo que yo le entregue información que no lo puedo hacer. Pero, se lo pregunto de otra manera. ¿Es efectivo que los operativos que se están llevando a cabo no solamente son en Cárcel de Iquique, sino que también Biobío y Araucanía? No, en el caso de Biobío y Araucanía son 2 domicilios. Así que no es lo mismo. No es lo mismo. Ya. No, son de funcionarios o exfuncionarios que estaban comprometidos en el norte. Esto se va a explicar más tarde, pero ni Biobío ni Araucanía corresponden. Pero la red puede ser más amplia que solamente la Cárcel de Iquique. Connie, se lo voy a plantear del siguiente modo. Cuando el año 2023 Gendarmería inició su estrategia de combate anticorrupción, ¿eso ha implicado costos y va a implicar costos futuros? La respuesta es sí. Y se informarán oportunamente. Este es uno más de los hechos que ha estado desarrollando el Ministerio de Justicia y Gendarmería con ese. Pero usted descarta que Gendarmería esté cooptado por el narcotráfico. Hoy día Gendarmería tiene un gran director, que es Rubén Pérez, que ha sido muy explícito sobre el punto y que además se encuentra en estos momentos en Iquique y en poco rato más vamos a escuchar Ahora, sus esto palabras. ministro, se une a la situación que vimos, ¿no es cierto?, de amenaza y extorsión en otras cárceles. O sea, la situación de Gendarmería junto con esto es mucho más. Pero me quisiera, porque nos quedan poquitos minutos, usted fue ministro de Justicia en momentos donde toda la crisis del Poder Judicial reventó en el país, que significó la salida de una jueza suprema, de la Corte Suprema, como Ángela Vivanco. Y lo que tenemos hoy, ¿no es cierto?, es nuevamente el tema en escena, porque sabemos, ¿no es cierto?, que la pareja de la ex Suprema Ángela Vivanco ha sido detenido, se entregó en el día de ayer y se vuelve a poner sobre la escena el famoso caso de la muñeca bielorrusa, la posibilidad, ¿no es cierto?, de aquí de actos de corrupción del Poder Judicial. ¿Cómo recibe usted esta noticia cuando la lee? Cuando la lee como ministro ahora de Seguridad, pero fue ministro de Justicia. Sí, yo lo dije en su oportunidad cuando estaba asociado a este tema. Además, hay 2 personas que también fueron detenidas, que son 2 abogados, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Esta es otra dimensión de la seguridad y de los temas de corrupción, que es la corrupción judicial. Que también ha tenido efectos. Hoy día los detalles se van a conocer producto de la formalización. Pero, por cierto, cuando el sistema judicial comienza a ser penetrado por actos de corrupción, lo que está en juego al final del día es, de algún otro modo, la credibilidad del sistema de justicia. Pero aquí había una red de corrupción. Y es un asunto que hoy día está siendo objeto de investigación adicional más allá de este caso en concreto. Veremos los detalles que hoy día se entregan en la formalización para poder entender la magnitud de ella. Pero esto no es la única investigación que se está desarrollando. Tenemos también, se une, perdón, tenemos ministro, el caso del juez Ulloa también. Es que lo iba a llevar allá. Tenemos el caso, ¿no es cierto?, una acusación constitucional contra el que fue suspendido por la Suprema, Antonio Ulloa. No fue sacado, como fue el caso de Verónica Sabajo, de Ángela Vivanco. Entonces, ¿podemos hablar hoy día de redes de corrupción al interior del Poder Judicial en Chile? Este es un debate que el país ha tenido históricamente. Del retorno a la democracia lo hemos tenido pero también. No habíamos tenido casos pero así. de estas dimensiones, desde que estalló el caso el año 2023, ha sido un tema especialmente sensible para el Poder Judicial, donde se han tomado decisiones, algunas bien drásticas, otras atravesadas por acusaciones constitucionales, y es de la mayor gravedad, creo que en esto también el Colegio de Abogados se ha pronunciado explícitamente, y es de la mayor gravedad por cómo afecta la confianza y la credibilidad del Poder Judicial. Estas son investigaciones que todavía van a seguir en curso. Yo destacaría otro aspecto que me parece que es bien relevante. Yo sé que para que este tipo de hechos funcionen, estas investigaciones salgan a la luz y tengan este tipo de resultados, también hay instituciones que funcionan. Y yo creo que eso es una de las fortalezas del país. Funciona el Ministerio Público, funcionan los jueces que están autorizando este tipo de diligencia, funcionan las policías. Entonces, ¿funcionan los jueces cuando se ve que, digamos, de alguna manera le perdonaron la vida al juez Ulloa?
Lo que pasa es que ahí tenemos un debate de cuál era la decisión que debió haber tomado el Pleno de la Corte Suprema y que, entre otras cosas, provoca que algunos diputados presentaran la acusación constitucional. ¿Qué cree usted? Yo tengo una opinión. Yo creo que en el caso, la Corte había fijado un estándar en el caso de la remisión de la jueza Sabaj. Y yo creo que ese era un estándar que muchos creíamos, y sigo creyendo, que es un estándar riguroso y que la Corte debía haberlo sostenido en el tiempo, pero el Pleno, la remoción requiere de un quórum que no se obtuvo en ese caso. O sea, no se aplicó, a su juicio, no se aplicó el mismo criterio con la ex jueza Sabaj. Por cierto, los hechos son siempre objeto de interpretación. Ser juez siempre es muy difícil, pero en mi opinión, el estándar que se había fijado en el caso de la jueza Sabaj era un estándar exigente y riguroso. Y si me permiten una última cosa, sí, en este día tan noticioso. Nosotros el día lunes, ustedes saben que con Carabineros y la Policía de Investigaciones desde agosto se han estado desarrollando operativos conjuntos nacionales. Y comenzó el día lunes y hoy día se entregan los resultados del tercer operativo conjunto nacional de Carabineros y la Policía de Investigaciones, que se va a entregar alrededor de las 11:30 de la mañana. O sea, es un día como para resumir los distintos ámbitos de la seguridad, ¿no? Pero ¿sabe que había uno que me llamó mucho la atención? Yo sé que breve. El nuevo grupo, el nuevo lienzo que aparece en la Araucanía. Sí. De un nuevo grupo radicalizado. Nosotros tenemos mucho monitoreo de lo que pasa en esa zona. Tenemos varias querellas por ley antiterrorista. Tenemos un tema con la ampliación del aeropuerto, donde hay un debate, y ese es un caso que está siendo objeto de investigación y análisis, no solo desde el punto de vista penal, sino que también los equipos de inteligencia están haciendo la evaluación. Sí. Ministro, solo una última pregunta. Después de que usted ha pasado por todos los temas, ¿cierto? Tenemos agotado. Estamos claro, todo agotado, nos imaginamos cómo está usted, pero como ministro de Seguridad Pública hoy día, ¿cuál diría que es el principal flanco, dónde está nuestra principal debilidad en seguridad? ¿Está en el crimen organizado y su relación con las cárceles? ¿Está en, digamos, la seguridad pública en la región metropolitana? ¿Está en la macrozona sur? ¿Cuál es su principal problema como ministro? Hay todos. O sea, el presidente de la República suscribió la Política Nacional de Seguridad Pública, que ha tenido una muy buena recepción por parte de los expertos. Y digo expertos que además ni siquiera adhieren al gobierno. Libertad y Desarrollo es una buena evaluación de la misma. Y hay una dimensión comprensiva. Hay varios temas que son de ocupación. Tema de crimen organizado, por cierto, pero Chile ha fortalecido instituciones, tiene cooperación internacional en materia de crimen organizado transnacional, y ahí lo que hay que sostener es el ritmo, ¿no? En segundo lugar, hemos dictado una cantidad importante de leyes, hemos aumentado penas, reducido beneficios, ampliado medios para la investigación. Y eso es clave, el profesionalismo de las policías y del Ministerio Público para sostener ese ritmo. Tenemos un foco, evidentemente, en cárceles, donde tenemos un par de riesgos, ¿no? Uno de ellos es el aumento sostenido de la población penal. En marzo del 2022 Chile tenía 40.000 personas privadas de libertad y estamos hoy día en 63.000. Y además tenemos un desafío importante, que es lo que ha estado abordando el Ministerio de Justicia y el ministro Gajardo en particular, en torno al plan de infraestructura penitenciaria. Pero si usted me dice que de todo es lo que en el largo plazo a mí me preocupa, porque todo esto son como estrategias que están hoy día abordándose directamente, es que la discusión pública está muy focalizada en lo contingente, que yo lo entiendo, ¿no? O sea, pero no miramos la profundidad del largo plazo. Y en la profundidad del largo plazo hay dos cuestiones que yo creo que es conveniente que el país esté observando con detención. Uno, el aumento de la violencia en las relaciones interpersonales. Eso tiene que ver hoy día no solo con la forma en que se producen determinadas disputas interpersonales ocupando inmediatamente la fuerza o un arma cortopunzante o un arma de fuego, que no tiene que ver con crimen organizado, ojo, en esos casos. La segunda es cómo la escuela se ha ido transformando en un espacio donde a ratos hay situaciones que exceden con creces la convivencia escolar. Queda un niño parapléjico y eso es hace pocos días un tema por una pelea. Extremadamente compleja y que está vinculado a un punto que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes en nuestro país. O sea, en el caso de niñas y adolescentes, tenemos hoy día menos ingresos que lo que podíamos tener en el año 2015, pero participan de delitos más violentos. Y eso es muy relevante desde el punto de vista de las trayectorias. E insistir sobre ese punto
es clave si uno quiere estar preocupado del mediano y el largo plazo en el país. 8:33 de la mañana, ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, muchas gracias por estar aquí en Y hoy día Pauta se Análisis. promulga la Defensoría y las Víctimas. Ya para digo, punto para cerrar, final, de la mañana informativa. Tiene un día que... Ya, por eso tiene que salir a correr Y por eso aquí me voy a La tempranito. Moneda. Ya, se va Gracias, corriendo a la ministro. Moneda. Muchas Muy gracias, bien, ministro. muchas gracias, buen día. Buenos días.